Bueno, pues muy buenas tardes, amigas y amigos, señoras y señores. Vamos a hablar sobre la suerte. Yo creo que quizás junto con el amor, Dios y la muerte, es el tema que ha suscitado más interés en los filósofos a lo largo de la historia. Séneca hace muchos años reflexionaba algo que se ha convertido en una fórmula incluso de management hoy, ¿no? Decía que la buena suerte es el lugar en el que confluyen preparación y oportunidad. Es decir, que hay algo que no controlamos, la oportunidad, que depende del azar, es una variable exógena, pero que hay algo que sí controlamos, que es nuestra preparación. Y decía Séneca, si tú estás preparado, necesariamente sabrás aprovechar las oportunidades que el azar te presentará en la vida y, en consecuencia, al poderlas identificar y gestionar, tendrás buena suerte. Schopenhauer, años después, afirmaba que el azar reparte las cartas, pero que nosotros las jugamos. De nuevo, al factor suerte se añadía la reflexión de responsabilidad de trabajo, de saber jugar bien, de saber gestionar bien. Pero hay dos definiciones de dos pensadores que probablemente son las más inspiradoras sobre la suerte. John Nash decía, yo no creo en la suerte, creo en la asignación de valor a las cosas. Es decir, lo que para ti puede ser una circunstancia afortunada, realizadora, positiva, transformadora, para otro a lo mejor no tiene ningún valor. Esta creo que es una definición muy inteligente. Nos introduce en el factor de subjetividad de la interpretación del signo de suerte. Y probablemente la más provocadora vino del gran genio, de Albert Einstein, que en una conferencia dijo algo así como: la suerte es una función, los parámetros de la cual desconocemos. Es decir, la suerte se puede parametrizar, es parametrizable. Si yo lanzo una moneda al aire y no tengo más información y os pido a cualquiera de vosotros que hagáis una predicción de cara o cruz, todos a largo plazo sabemos estadísticamente si la moneda está bien equilibrada, bien ponderada, buena distribución de pesos, que acertaremos en el 50% de los casos. Pero si yo sé el peso, diámetro, grosor de la moneda, humedad en el ambiente y temperatura, y básicamente dos parámetros más, ángulo de salida y fuerza de salida del lanzamiento, indicando solo si la cara o la cruz tocan a la uña, y una cámara capta el movimiento de salida, por ensayo y error se han hecho en diferentes facultades de física del mundo experimentos, y hay equipos de trabajo que han hecho algoritmos que han predicho con un acierto muy superior al 50% si caerá cara o cruz. Luego, si tú sabes los parámetros, puedes establecer la consecuencia, luego no es azar, la suerte se puede explicar. Muy bien, llevemos esto al terreno de lo humano, ¿no? ¿De qué depende el factor suerte en lo humano? ¿De qué depende la buena suerte? Esta pregunta fue la que inspiró el cuento, el relato de la buena suerte, pero de alguna manera no voy a hablar del cuento, me gustaría hablar de aquello que me decían las personas a las cuales les preguntaba, ¿tú crees que has tenido buena suerte en la vida o no? Cuando tú le preguntas a alguien si se considera afortunado o desafortunado, las personas que consideran que en ese momento de su vida hacen una atribución de signo desafortunado a su existencia, normalmente tienen motivos más que plausibles para hacer esa atribución. Quiero decir, cuando alguien se considera con mala suerte es porque en su vida han habido tres áreas de afección duras, no solo a nivel de crisis, sino de desgracia o de tragedia, porque la crisis admite reversibilidad, crisálida, crisol, ya lo dice la palabra, cambio, transformación, Cristo, mejora, evolución, excelencia, pero la desgracia o la tragedia no la admite. Cuando alguien te dice he tenido mala suerte es que lo ha pasado muy mal, se ha arruinado, ha sufrido grave enfermedad, él o sus afectos, o ha tenido importantes y reiterados desengaños afectivos, no solo con su pareja, con un hijo, con un socio, con un amigo. Lo interesante fue cuando empecé a hablar con personas que me decían, yo creo que he tenido buena suerte en la vida, porque a priori uno podría pensar que esas personas habían sido bendecidas por el azar, por la existencia, y en muchos casos esas personas que decían, yo he tenido buena suerte, no es que objetivamente lo hubieran tenido. Lo importante era la atribución de signo vital que habían hecho a su experiencia. Es decir, como dice el aforismo tibetano, la vida es lo que haces con ella. La vida no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Y por lo tanto decían, bueno, yo he tenido buena suerte porque de aquella situación, en un momento determinado, dolorosa, sufriente, desgraciada eventualmente, aprendí. Se extraían una serie de variables o factores comunes entre todas esas personas. La pregunta
antes de introducir las variables, deberíamos asumir que las personas a las cuales la vida ha castigado incluso con crudeza, pero que no se han convertido ni en cínicos ni en personas resignadas, ¿son ingenuos? ¿Son bobos? Sinceramente pienso que todo lo contrario, es decir, esas personas comparten una serie de variables que en definitiva son las que tenemos que convocar, yo creo, para dar sentido a la vida, para hacer que el mundo avance, no solo en momentos de crisis, sino en general en la existencia. La primera característica es el factor confianza. Aquí hay un gran experto, José María Gasalla, que tiene un libro sobre el factor confianza y pocos libros lo explican tan bien. Pero yo básicamente, para resumirlos, diría que estas personas tienen una gran confianza en tres áreas: en sí misma, en el otro y en la vida. Eso es lo que define una postura existencial. La postura existencial de cualquier ser humano se articula en tres ejes. ¿Cuáles son mis creencias sobre mí, sobre el otro y sobre la vida? La confianza además tiene una característica singular, diferente a muchos valores o actitudes. Tú le puedes decir a cualquier persona que constatas una evolución o una involución en cualquier aspecto. Estás más simpático, más antipático, te veo más perseverante o menos, te veo mejor de salud o peor, te veo que te esfuerzas más o menos. Pero si tú le preguntas a alguien, ¿confías en mí? Y te dice un poco, es que en esencia no confía. Al límite podríamos considerar la posibilidad de que la confianza probablemente es el único principio, variable o actitud que admite poco grado, en esencia es binaria. Por lo tanto, sin confianza no hay apuesta, sin apuesta no hay paso, sin confianza no hay coraje. El coraje no es la ausencia de miedo, es la consciencia de que hay algo por lo cual vale la pena arriesgarse. Por lo tanto, la confianza es el factor fundamental para el inicio de cualquier proceso, ya sea de resiliencia, ya sea de longanimidad, ya sea de perseverancia, de utopía. Si no hay confianza, no tiramos adelante. Por eso decimos tan a menudo que la esperanza es un imperativo moral. Un padre, por ejemplo, no puede llegar a su casa y decir, hijos, estamos muertos. No puede. Es lo último que debe hacer. Como un jefe con su equipo. Chicos, vamos, porque juntos podremos. No sabemos lo que seremos capaces de hacer, pero sí que os puedo decir que somos capaces de mucho más de lo que imaginamos. La confianza genera compromiso, y el compromiso genera calidad. Eso también lo dice José María. Por lo tanto, confianza, compromiso, calidad. Y la calidad genera excelencia. No puede haber excelencia sin calidad. No puede haber calidad sin compromiso. No puede haber compromiso sin confianza. ¿De qué depende la confianza? De la integridad, del respeto. En el otro está muy claro. El otro confía en ti cuando eres íntegro. Íntegro, ya lo dice la palabra, de una sola pieza. Coherente, consistente y congruente. ¿Qué decía Platón? Que había tres grandes virtudes, ¿no? La sabiduría, la templanza y la fortaleza. Es decir, la buena administración del pensamiento, sabiduría, la buena administración de las emociones, templanza, la buena administración de las acciones, de la energía, fortaleza. Y decía, cuando hay coherencia, cuando hay armonía entre lo que piensas y lo que haces, cabeza y manos y acción, eres coherente. Cuando hay armonía entre lo que piensas y lo que sientes, eres consistente. Y cuando hay armonía entre lo que sientes y lo que haces, corazón y acción, eres congruente. Coherencia, consistencia y congruencia generan integridad, que generan confianza. Por lo tanto, ¿usted quiere buena suerte? Sea íntegro, o procure serlo. Eso es lo primero. Segunda característica de las creadoras y creadores de buena suerte. Tendemos a decir algunas veces se gana y otras se pierde. Pues no, estas personas, entre las que estáis muchos de vosotros, porque no estáis aquí por casualidad, modifican o derivan esta frase. No dicen algunas veces se gana y otras se pierde. Algunas veces se gana y otras se aprende. Por lo tanto, procuran aprender continuamente de las experiencias vividas, pero no solo del éxito, sino sobre todo del reto, de la adversidad, de la dificultad, del tropiezo, del desafío. La sabiduría no es el resultado de la erudición ni de la inteligencia. A veces lo confundimos. Lo digo porque no puede haber buena suerte si no hay sabiduría. Me explicaré. Inteligencia viene de la palabra latina interligar, interrelacionar. ¿Quién es alguien inteligente? El que es capaz de ligar o de relacionar conceptos que a priori están alejados conceptualmente. El inteligente es el que hace el gap, el que hace el puente. Y al hacer el puente, provoca la idea. Sherlock Holmes sería el paradigma de un tipo inteligente. Con pistas desconectadas hace una composición, las liga y resuelve el enigma. Pero la inteligencia no implica sabiduría. Hay gente muy inteligente que no necesariamente es sabia.
Tampoco la erudición. La erudición es memoria, es acumulación de información. Es leer mucho y tener el don de la memoria o el interés para tenerla. La sabiduría no implica tampoco erudición, porque hay gente erudita a la cual le preguntas sobre la vida y no sabe qué responderte. La sabiduría incluso apenas implica haber leído mucho. Hermann Hesse lo dijo muy claramente, dice: ya no aprendo de los libros, sino de las enseñanzas que me revelan mi propia sangre. La sabiduría es el resultado de la reflexión necesaria sobre la experiencia vivida. Si además va acompañada de inteligencia y erudición, mucho mejor, porque eso facilita la pedagogía al otro. Pero lo importante es tener tiempo para reflexionar y de ahí ver cómo podemos seguir aprendiendo y mejorar. Y la tercera variable, el sentido. Y esto lo explicó mejor que nadie Viktor Frankl, y con esto acabaré. Viktor Frankl, sabéis que fue un superviviente de Auschwitz y de varios campos de exterminio más, donde fueron ejecutados su mujer, su gran amor, sus padres y su hermano. Su hermana emigró a Australia antes del Holocausto, diciéndole que fuera con él, pero él decidió estar en Auschwitz. Y en esa experiencia de Auschwitz, Frankl escribe un libro maravilloso, necesario, que creo que todos deberíamos leer, El hombre en busca de sentido, y dice: me di cuenta que te lo pueden quitar todo. Te pueden matar al ser amado, te pueden robar la propiedad, lo que has conquistado en una vida de esfuerzo, la identidad, incluso la memoria, pero hay algo que nunca nadie nos puede quitar, a saber, la primera y la última de las libertades que tenemos como personas y la que puede cambiar nuestro destino. Esto es la libertad de elegir nuestra mejor actitud ante cualquier circunstancia, por difícil que ésta sea. Y a veces es difícil, y a veces puede llevar tiempo digerir las cosas. Pero esa voluntad de ser lo que estás llamado a ser y de convocar en el otro lo que está llamado a ser, como decía Goethe, trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. Elegir nuestra actitud. Y segundo, voluntad de sentido. Es decir, en la vida tendremos momentos de dificultad, momentos de crisis, travesías del desierto. Hay algo que nos debemos cuestionar y es: ¿qué puedo aprender? ¿A dónde me lleva esto? ¿Para qué me servirá? ¿Para qué vivo? Eso es lo que tienen en común los creadores y creadoras de Buena Suerte. Cuando los pacientes de Frankl, después del Holocausto, le iban a ver, él dejó de practicar el psicoanálisis que se basa en el principio del placer para hacer una apuesta por decir, bueno, el ser humano no le mueve solo la voluntad de placer, sino la voluntad de encontrar un sentido a su vida. Y cuando alguien le decía: mire, yo he perdido mis afectos, tengo mi casa destruida, no tengo trabajo, Frankl, con todo el respeto, cariño y ternura, les hacía la pregunta esencial: ¿y usted por qué no se ha suicidado? ¿Por qué no se suicida? Invariablemente todos le respondían lo mismo: mire, yo no me suicido porque hay alguien a quien amo o hay algo a lo que amo. Me queda un amigo, me queda mi madre, me queda mi padre, me queda un cachorro. O no me queda nadie, pero yo quiero ver el pueblo en el que nacieron mis ancestros, o quiero llevar a cabo tal proyecto, o quiero leer tal libro, por eso vivo. En esencia, la buena suerte depende del amor. La buena suerte no es azar, y con esto acabaré. Mucha gente a la cual le toca la lotería lo pierde todo entre 2 y 7 años después. La buena suerte es una postura existencial que integra una visión del mundo sistémica, en una voluntad de aprendizaje y reflexión, y en una voluntad continua de convocar la excelencia propia y ajena. Por lo tanto, se tiene que cultivar, y el espacio de cultivo es el alma, y está lejos de los fuegos fatuos y del falso éxito. La buena suerte consiste en repartir consciencia, en repartir prosperidad. De ahí la metáfora del libro de la buena suerte consiste en crear circunstancias, en cultivar una pequeña parcela que es tu alma, porque aunque no haya garantías de que nazca un trébol de 4 hojas, a lo mejor pueden hacer cualquier otra cosa que pueda ser útil a ti y a los demás. Por lo tanto, este es el resumen, y siempre acabo con el mismo deseo: mucho amor y muy buena suerte para vosotros y para los que nos escuchan, y si queréis podríamos abrir un espacio de reflexión compartida sobre este concepto, si os parece. ¿Cómo se podría fomentar una visión más optimista justamente en un escenario tan negativo y pesimista? Cuando Bien. incluso la gente, cuando uno quiere ser optimista y se pronuncia como tal, parece que uno es así un poco inconsciente, Ingenuo. o que, bueno, o que tiene una vida demasiado buena como para ver las cosas con claridad. Quizás puedes explicar cómo conseguir esa visión y esa acción más optimista en un grupo de gente. Muy bien. Es la pregunta, ¿no? En los tiempos que corren, esta es la pregunta.
Voy a empezar respondiéndote haciendo una aclaración que tenía que haber hecho de entrada. La comprensión de todos los mecanismos que nos ayudan a gestionar la existencia, la comprensión mental, no garantiza en absoluto su puesta en práctica. Del mismo modo que pronunciar la palabra agua no nos moja, ni implica que aprendamos a navegar o a nadar. Hay que tirarse al mar, hay que tirarse a la piscina. Por lo tanto, no deja de ser una paradoja que seamos conscientes de que para aprender a escribir tenemos que escribir, de que para ponernos en forma tenemos que hacer actividad física, de que para aprender un idioma tenemos que escucharlo, hablarlo y leerlo. Y en cambio, pareciera que la resiliencia, la longanimidad, el optimismo, la confianza, la fe, la esperanza, fueran variables que nos vienen dadas genéticamente. Sí, hay una parte genética, 40-50%, depende de las aproximaciones de los estudios, depende de la genética, 30% de nuestra decisión, 20% del ambiente. Por lo tanto, es una gimnasia que además tiene que hacer frente hoy a un entorno tóxico. Hace mucho más ruido un árbol que cae que 1.000 millones de árboles que crecen. Literalmente, en decibelios, hace mucho más ruido el árbol que cae que los 1.000 millones de árboles que crecen. Hace mucho más ruido, infinitamente más, una bomba que 100.000 millones de caricias. Pero cada día en los medios de información nos ponen el árbol caído y la bomba caída. Y acabamos pensando que el mundo va a peor. Y es mentira. Las crisis forman parte de un proceso dialéctico evolutivo. Es cierto que esta crisis, más que una crisis económica, es una crisis de órganos de gobierno político y financiero, es una estafa, en definitiva. Es una crisis de valores profunda, ¿no? Hemos comprado con un dinero inexistente cosas innecesarias para impresionar a quienes no conocíamos o no nos caían bien, avalándolo con activos que no valían lo que costaban, en un sistema financiero mal regulado y muy mal gestionado, políticamente. Ahora bien, lo tenemos todo, por desgracia. Pero si aprendemos la lección, tiraremos adelante. Yo creo que al límite conviven dos tipos de personas hoy. Las que están todo el día quejándose y no proponen nada. Y no quiero decir que la crítica no sea necesaria, es fundamental, es necesario. La indignación es un sentimiento natural, pero sobre todo hay que ir al compromiso. Y luego están las personas. Mira, nunca en la historia ha habido un potencial tecnológico, un potencial de comunicación, unas herramientas para viajar y un mercado global en el que nos podemos desplazar, mirar, encontrar, como ha habido antes. Es cierto, la banca convencional, sobre todo en según qué países, ha quebrado por una gestión nefasta, pero también hay banca ética que está ahí para apoyar a los proyectos culturales, ecológicos y solidarios. Quiero decir, siempre que llovió paró, esta crisis parará. Pero es nuestra responsabilidad convocar el optimismo. Aunque como dice el chiste, dice, cariño, ¿por qué no sales y te diviertes? Y él dice, sabes que no disfruto nada divirtiéndome. Hay personas que están enganchadas a la tristeza, y la tristeza puede ser un vicio, ¿no? O la negatividad. Por tanto, yo no pretendo convencer a nadie, no hay nada que decir a esa gente, tenemos que ser un ejemplo, nada más. No prediques, tu hijo te está mirando, porque la argumentación racional cae en un saco roto. Lo que hay que hacer es hacer, valga la redundancia, y al hacer y mostrar que hay otra manera de vivir, de crear empresas, de relacionarnos, podemos mejorar. Yo creo que personas que estamos por ahí diciendo cosas, debemos buscar elementos positivos para que la gente no caiga tanto en el quejido y en el desánimo. Y entonces con la crisis, vamos a ver, yo veo de entrada dos cosas positivas, tú si me puedes decir algunas más. Por ejemplo, que las personas están dándose cuenta, mucha gente está dando cuenta que la realidad tiene casi siempre dos polos. El estado del bienestar implica un estado del malestar. Había personas que se habían olvidado del malestar. Entonces yo creo que eso es importante, que nos vayamos dando cuenta que es parte de la vida. Y después, en mi experiencia universitaria, 30 años de profesor en la Autónoma, observaba que los jóvenes no se querían mover. Terminaban la carrera, se quedaban con sus papás, sus mamás, sus novios, sus novias, sus amigos, su pandilla. Y se está observando que los jóvenes españoles están empezando a moverse. Digo, qué bien, qué gusto, gracias a la crisis. Entonces, absolutamente. Incorporar más cosas pues mira, positivas. Decíamos antes que la palabra crisis comparte raíz etimológica con crítica, criterio, crisálida, crisol, criba, Cristo. El prefijo viene del sánscrito, cri. Cri con K en sánscrito quiere decir
creatividad y expresión positiva. Y de ahí nacen palabras como kripa, misericordia, la crisis genera compasión, como krit, fructificación. La crisis hace que muchas personas se pongan en acción y busquen en territorios propios y de la realidad que no han explorado antes porque no les era necesario. Y Krishna, que es Dios, no tiene nada de metafísico ni de esotérico. En sánscrito quiere decir la acción excelente que atrae y convoca. Por lo tanto, yo creo que esta crisis es un despertar a una nueva conciencia global, solidaria, que ojalá la sepamos traducir en buenas leyes, que eviten que la ignominia se perpetúe y que la buena suerte, entendida como justicia social, prosperidad, afloramiento del talento y del buen talante, lleguen a todos. Y eso es lo que os deseo. Mucho amor y muy buena suerte. Muchas gracias.